buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, hoy jueves 21 de abril del año 2022. Iba a decir 1000 porque precisamente en el día de hoy se cumple un año más de la batalla de las carreras y la batalla del número, conocida como la batalla del número también, a propósito de eso, varios historiadores han hecho charlas, conferencias sobre este acontecimiento histórico en la República Dominicana, posteriormente a el grito independentista del 27 de febrero del año 1844. Ciertamente, este 21 de abril, muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. A propósito, sigue lloviendo y hay expectativas de que continúe lloviendo, menos intensidad, pero va a seguir lloviendo jueves, viernes, sábado, y no sabemos si el domingo. Hubo uno aquí que levantó la cara y dijo, ¿qué fue? ¿Va a seguir lloviendo? Sí, y mire, hay expectativas de que pueda seguir lloviendo todavía la semana próxima. ¿Por qué? Bueno, lo que está pasando es que regularmente cuando hay una vaguada y hay un fenómeno que se denomina la niña, hemos dicho en esta ocasión y en varias ocasiones que este año ha sido un año hembra en términos agrícolas. Los agricultores, valga la redundancia, siempre conocen este año porque llueve mucho. Llueve mucho y está lloviendo en todas las zonas rurales del país. Y esto es beneficioso en términos agrícolas para algunos rubros, pero para otros no es tan bueno, porque hay algunos rubros que el exceso de agua lo que hace es que daña el producto. Estamos hablando de la yuca, estamos hablando del plátano, del banano, el guineo, y estamos hablando del cacao, que mucha agua puede dañar precisamente esos rubros. Mientras tanto, las condiciones del tiempo, dice la Oficina Nacional de Meteorología, sobre la República Dominicana hasta el momento no presenta cambios significativos, siendo el factor denominante la incidencia de esa vaguada que hemos dicho, que se ha mantenido dejando acumulados de lluvia importantes sobre el país. En consecuencia, dice la ONAMET, prevé un cielo mayormente nublado, con aguaceros moderados en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre diferentes poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Eso es hoy, jueves. Viernes, a pesar de que la vaguada aún estará incidiendo en las condiciones meteorológicas del país, se van a disminuir los niveles de humedad, permitiendo que las lluvias sean menos frecuentes con relación a los días pasados. Sin embargo, va a seguir los aguaceros dispersos, moderados en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento este viernes en el noroeste, noreste, sureste, en el Gran Santo Domingo, en la cordillera central y en algunos sectores de la zona fronteriza. Pero le voy a dar otro dato. No le va a gustar a mi amigo Pani, porque este sábado habrá una reducción gradual de las precipitaciones. Sin embargo, principalmente sobre algunas localidades del suroeste, noreste y la cordillera central, se prevén aguaceros dispersos, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ¿Qué es lo que me dice la experiencia en términos de la Oficina Nacional de Meteorología y los vaticinios que hace? Que va a seguir lloviendo porque hay una situación de esa vaguada, pero cuando hay, por ejemplo, la atmósfera está muy húmeda y viene el sol, ¿qué sucede? Que la evaporación de esa agua vuelve otra vez a nublar
el cielo y comienzan las precipitaciones. Hay por lo menos 27 provincias en alerta y en avisos, tanto por el Centro de Operaciones de Emergencia como la ONAMET. Así que lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología y recomienda es que estemos atentos a las inundaciones y a los desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas. ¿Para qué? Para evitar precisamente que haya fatalidades. Yo vi, por ejemplo, unas imágenes que están por ahí por internet, de una camioneta llena de personas cruzando un río. Entonces, ¿cómo es que hacen eso? ¿Cómo que desafían la naturaleza así, de esa manera? Y desafiando el río, desafiando el peligro, y entonces después ocurre que una de estas personas lamentablemente muere ahogada y es culpa de las autoridades. Sí, ciertamente las autoridades deben estar vigilando, pero imagínense que las autoridades tendríamos que tener un miembro de la Defensa Civil, de la Guardia y de la Policía en cada uno de los lugares donde haya este tipo de peligro. Creo que la conciencia civil, la conciencia ciudadana debe primar en estas situaciones. Las inundaciones no pueden ser desafiadas. Las corrientes de los ríos y de los arroyos y las cañadas no pueden ser desafiadas. Las aguas son, óyeme, un torrente que tienen tanta fuerza que son capaces de destruir ciudades, asolar ciudades. Entonces, por favor, seamos prudentes en ese sentido. He dicho que hay muchas informaciones y quiero compartir con todos ustedes algunas de ellas. Entre estas hay informaciones con respecto a varios hechos de violencia que se han escenificado en el país y nosotros hemos dicho ya que esto va a ser y va a tener que ser estudiado por psiquiatras, psicólogos, analistas de la familia, analistas neurológicos, porque algo está pasando en la sociedad dominicana que está causando estos niveles de violencia. Ayer nosotros contábamos, por ejemplo, los casos de feminicidios que ocurrieron en Boca Chica, en el sector de Valiente, otro que fue precisamente en San Isidro, en otro en Sabana Perdida, otro en San Francisco de Macorís, otro en Santiago. Y usted dice, y eso es solamente en este año, apenas es el cuarto mes del año, y han ocurrido tantas muertes violentas. Pues hoy nos levantamos con la noticia de que 3 jóvenes fueron muertos, acribillados por desconocidos en el sector de Jacagua, y eso es en Santiago. Ya fueron identificados. Y uno dice, ¿qué es? Es que van a seguir los niveles de violencia en las calles, los niveles de violencia en el hogar, los niveles de violencia delincuencial. Porque al lado de esa noticia hay otra. Oigan esto. Es la principal del periódico El Nacional. Creo que es la principal, sí. Las bandas en Guachupita cobran por protección y tránsito. Mire ahí, Paniagua. Las bandas en Guachupita cobran por protección. Y usted dice, ¿cómo así? Bueno, que hay un grupo de supuestos delincuentes que le cobran a los motoconchistas que conchan en la zona 1.500 pesos semanales. Si no cooperan con esas bandas, te atracan, te balean, dice uno de ellos, que hablaron con los periodistas. Es más, mire, esta nota está firmada, ¿usted sabe por quién? Por la redacción central, ni siquiera el periodista quiso firmarla.
de tanto miedo que se le tiene a las bandas en Guachupita. Ni siquiera el periodista quiso firmar. Redacción central. Porque debo decirle que esta información está bien estructurada. Tenemos que trabajar para ellos porque son muchos, andan armados y muy violentos. Lamentablemente nosotros lo que somos es personas de trabajo, por lo que no vamos a enfrentar a esos delincuentes, dijeron. Y oiga otra cita. Ese corito encabezado por Bombo nos tiene en zozobra porque fueron identificados como Bombo, Bajaimama, Enrique, Randy, Santiago y Johan. Los tigres que tienen en zozobra el sector de Guachupita. Ese corito encabezado por Bombo nos tiene en zozobra. No podemos trabajar tranquilos porque nos atracan y mucho peor. Si uno pone resistencia, te balean y como quiera te quitan el motor. Pero esos son los motoconchistas. Los que tienen colmado y los que tienen tiendas tienen que pagarle también a esas bandas. Eso me recuerda a mí la Cosa Nostra en Nueva York. En Nueva York había que pagarle protección a esas bandas encabezadas por esos archi super recontradelincuentes que finalmente, supuestamente, le brindaban protección a esos negocios, pero tenían que dar una cuota al padrino. Eso mismo está ocurriendo en Guachupita. Entonces uno dice, ¿qué fue? Bueno, que dejaron coger y tomar cuerpo a esas bandas organizadas, la policía, también con temor, porque yo no sé si usted ha ido a Guachupita, esa es la tierra de nadie. Una vez yo fui como reportero a cubrir un funeral y la verdad que yo me sentí muy amenazado ahí. Y la verdad que es una situación muy difícil. Y ahí no todos los que residen ahí, no, Guachupita es un barrio delincuente, no. Señores, la mayoría de los barrios son 4 o 5 delincuentes que mantienen en zozobra el sector. Y la policía debe terminar con esa zozobra que tienen esos hombres de trabajo que salen a buscar honestamente el sustento de su familia y por unos cuantos delincuentes tienen en zozobra ese sector. No puede ser que estas personas hayan vencido a las autoridades de esa naturaleza. Y para no cerrar este bloque con tantas malas informaciones y funestas informaciones, hay que decir que el COVID-19 en la República Dominicana ha ido mucho más en baja en estos días. Hoy, por ejemplo, hicieron 5,000 y tantos pruebas y solamente salieron positivas 69. En 50 días, alrededor de 47, 50 días, ayer fue notificada una muerte por COVID-19. O sea, las unidades de cuidado intensivo en un 2%, las camas COVID-19 en un 0.3%, 3%, los ventiladores, o sea, y Estados Unidos disminuyó la alerta para la República Dominicana en cuanto al COVID-19. Y nosotros ya tenemos varios meses sin el uso de mascarilla en la República Dominicana. Eso, dentro de toda esta situación, esa varaunda de violencia en el país, es una buena noticia en ese sentido. Porque finalmente mucha gente se pudo vacunar 1, 2, 3 dosis. Ahí escuché a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, decir que están buscando países a quienes donar las vacunas antes de que se venzan, porque ya aquí en la República Dominicana nadie se quiere seguir vacunando. En fin, esto parece que es definitivo en la República Dominicana. El COVID-19 parece que no va a ser el grave problema. Sin embargo, han surgido otros problemas. Usted sabe que ha comenzado a llover
en todo el país y hay inundaciones en las zonas urbanas y rurales. ¿Qué sucede? Ayer el presidente del Colegio Médico Dominicano, creo que hoy también, dijo sobre algunas enfermedades que pueden sobrevenir por estas inundaciones. La leptospirosis, el dengue, las enfermedades causadas por el mosquito también como la malaria, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y la higiene en el hogar y la higiene en la zona donde usted vive es importante para que no cause estas enfermedades. Pero hay una enfermedad que ha causado una pequeña alarma en la República Dominicana, porque en Haití han dicho que hay una enfermedad de la piel que se parece a la sarna, pero que no es sarna, pero que parece y tiene la misma característica. Aquí en la República Dominicana comenzaron, no, que un cinturón sanitario en la frontera, y que esto y que lo otro. Y finalmente, el ministro de Salud Pública, la Sociedad Dominicana de Dermatología, el Instituto Dermatológico han dicho que no es verdad que esto pueda causar alarma en la República Dominicana, porque esta enfermedad que se parece a la sarna y aquí se conoce como escabiasis, es controlable en la República Dominicana y los médicos están acostumbrados a tratar este tema. Para ello, nosotros entonces invitamos a un experto en el tema, que es un dermatólogo, y nos va a hablar sobre ese y otros temas más que vamos, después de la pausa comercial, a conversar con él. Vámonos a la pausa. Pues bien, como le habíamos dicho, antes de irnos a la pausa comercial, está con nosotros el doctor Alexander Salcedo. Es el dermatólogo y especialidad en cirugía dermatológica. Nos va a hablar precisamente sobre la situación que está en la palestra, que tiene que ver con la sarna o escabiasis. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, un placer para mí poder compartir este espacio y este tema tan importante en los últimos días con ustedes. ¿Qué es la sarna? ¿Qué es la escabiasis? Bueno, fíjate que esto es una endoparasitosis o una ectoparasitosis que es producida, como su nombre lo dice anteriormente, por un parásito que es el Sarcodes scabiei. Este tiene la particularidad de que afecta a lo que son las capas superficiales de la piel, a donde habita. Entonces el paciente va a comenzar a presentar un prurito muy significativo, que es justamente lo que ha pasado en la vecina isla de Haití, que los pacientes presentan un prurito, comienzan a rascarse, se llama un círculo vicioso entre el rascado, se producen escoriaciones en la piel y por ende el paciente puede complicarse porque se impetiginiza o se sobreinfecta por alguna bacteria. Espérate. Llévame al paso, que yo soy cojo y me puedo ir de boca. ¿Cómo es la cosa? ¿Que se impetiginiza. ¿Qué es eso? Se sobreinfecta por alguna bacteria que vive de manera normal en la piel. Como bien sabemos, el estafilococo, el estreptococo, parásito y muchos microorganismos habitan y hongos habitan de manera normal en nuestra piel. Pero que cuando hay una escoriación por el rascado constante puede hacerse una reproducción de la bacteria y es justamente lo que ha pasado. Se ha creado esta alarma. De hecho, la escabiasis tiene dos manifestaciones clínicas o dos presentaciones clínicas, que es la sarna noruega, que es una que tiende a ser o a meritar un mayor cuidado. Es la fase más infectante de esta patología. Sin embargo, ya la escabiasis, como nosotros conocemos, la escabiasis común en nuestro medio es muy frecuente. Yo me atrevería a decir que aproximadamente de un 10 a un 15 o un 20% de las consultas dermatológicas son presentadas, o los pacientes presentan escabiasis. Yo pensaba cuando se hablaba de sarna o escabiasis, esto provenía de la fuente animal.
No. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú le dices? Las erosiones Exacto. están en el antebrazo, aquí, o entre las entrepiernas. Exacto. Y eso parece ser que viene precisamente del perro, por ejemplo. No necesariamente. Regularmente hay microorganismos que afectan a los animales, hay microorganismos que afectan al ser humano y no necesariamente tiene que ser lo mismo. Estas localizaciones en donde se puede manifestar la presentación clínica o las lesiones en el dorso de la mano tienen que ver mucho con el ciclo de vida del parásito. La hembra, que es la que hace unos pequeños túneles a nivel de todo lo que es la epidermis, y por ende va a producir lo que es este prurito. Y hay una parte que, o sea, en Haití hay sarna, porque como que no supieron explicar los médicos allá. Exacto, exacto. Es un término que se utiliza para referirse a la escabiasis. Nosotros más bien la conocemos como sarna humana o escabiasis. Es el mismo término que se hay sarna. Exacto. Es lo mismo. Eso está comprobado. Exacto, pero lo que pasa es que los pacientes que ellos presentan tienen cierto grado de sobreinfección. Quizás no es una escabiasis como estamos acostumbrados a nosotros a verlo. Sí, yo he visto casos, sí se han presentado casos. En este caso no es una cuestión de alarma, no podemos alarmar. Y hay que entender a la población porque justamente la población viene cerrando un círculo de una pandemia. Entonces cualquier patología que se vaya a manifestar pues va a producir cierto grado de temor, de alarma y sobre todo de inquietud en las personas. De hecho, la señora que trabaja en mi casa me dijo, hay una enfermedad por ahí, es igual que el COVID-19, se va a pegar a todo el mundo. No, no. Y realmente eso tampoco es contagioso como la gente piensa. O sea, si yo estoy contigo, no te voy a pegar la escabiasis. Exacto, exacto. Debe de ser un contacto íntimo, un contacto prolongado. Por eso nosotros hacemos énfasis que cuando vamos o tenemos un paciente con una escabiasis, pues que todo el mundo en la familia pues utilice el tratamiento adecuado. Ayer yo veía en una revista digital, y lo comentaba esta mañana, que hacían referencia del uso de la ivermectina. Entonces eso incentiva a que la población comience a automedicarse y realmente no debe de ser así porque no todo el mundo necesita el mismo tratamiento. Entonces lo que haces es, en vez de contribuir a mejorar o a que el médico tenga un diagnóstico más específico, es empeorar cuando comienzan a automedicarse. Hay una persona que tiene las características de picazón en la piel y acude a tu consultorio. Exacto. ¿Qué es lo primero que tú le preguntas? ¿Cuál es entonces cómo se hace el diagnóstico? Okay. ¿Qué se hace? Mira, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación dermatológica, no solamente nos limitamos a la piel, también valoramos lo que es el cabello, las uñas, todo en general. Entonces, es un paciente que siempre va a referir picazón o prurito nocturno con la aparición de pápulas, que pueden ser pápulas eritematosas, un poquito rojas, por así decirlo, y que van a tener una distribución anatómica en el dorso de las manos, en el dorso de los pies, muchas veces en los espacios interdigitales. La característica... Perdón, los espacios interdigitales es entre los dedos. Exacto. Okay. En el abdomen y aparte siempre va a tener acuñado un familiar que también presenta los mismos síntomas. En este caso, si es un niño, por lo general la madre también lo tiene. Si no lo tiene la madre, la señora que lo cuida, o así sucesivamente, o el hermanito. Siempre se da ese círculo en la familia. Y esto suele suceder justamente porque las personas muchas veces, aunque no tengan los síntomas, no se medican. Entonces, aquí se hace este círculo vicioso en el que yo no tengo síntomas, pero tú sí tienes síntomas, pero la señora que cuida el niño tiene síntomas, pero los hijos de la señora que cuida a mi hijo, y se va en cadena, y así entonces, si no hacemos esto, sí se puede salir un poquito de control la situación. ¿Cuáles son los medicamentos que se
requieren para el tratamiento de esta enfermedad? No voy a mencionar ningún medicamento en específico, pero existen lociones que van justamente a actuar a nivel del parásito, al igual también el uso de algunos medicamentos sistémicos y que son avalados para esos pacientes que tienen cuadros a repetición o que tienen síntomas mayores, un ejemplo, afección a nivel de los testículos, que se producen los que son los nódulos escabiáticos, o muchas veces empleamos también el uso de cremas con esteroides para disminuir un poquito el grosor cuando hay afección a nivel escrotal o cuando hay laceraciones o infecciones agregadas, pues utilizamos un antibiótico. Lo más importante en este caso es la higiene personal y la educación sanitaria que cada paciente va a recibir. Hacer énfasis en la importancia que es que los niños, las personas envejecientes, pues hagan cambio constante de la sábana, de las toallas, de las ropas de almohada, de los pantalones, que muchas veces el paciente tiende a repetirlo 2 y 3 veces consecutivas, de que si se bañó, no importa que haya pasado 10 o 15 minutos y se quiere volver a bañar, lavar la ropa, tomar en cuenta que esta ropa debe de ser tendida al sol porque el caliente va a contribuir a que el parásito muera. Y algo que vi también en esta semana fue que si la ropa de paca podía coayudar a que el paciente pues presentara estos síntomas, y es totalmente incierto, porque realmente cuando nosotros vamos a una paca a comprar una ropa o a una tienda para comprar una ropa de segunda mano, esta ropa muchas veces ha transcurrido un tiempo, y el tiempo que va para que el ácaro muera luego de que sale del contacto con el humano es de 24 a 48 horas. Entonces, este círculo no se cumple. Se rompe inmediatamente porque 24 a 48 horas, esa ropa tiene hasta 10 y hasta un mes. Exacto. Y tengo entendido que también tienen tratamientos esas ropas. Exacto. Que vienen en esas pacas. Pero a mí me llamó la atención 2 cosas que dijiste. Primero, que a veces tenemos entre los dedos esta situación, eritema, ¿es que ustedes le dicen? Sí. El eritema. Pápulas eritematosa. O pápulas, pero también en los testículos. Sí. Y en las ingles, no. Regularmente las pápulas, que son las que popularmente le dicen bolitas, por así decirlo, en un lenguaje más coloquial, casi no aparecen en la ingle. O sea, a menos que el paciente se haya puesto algún medicamento, lo haya contactado. Contactado es que el paciente se haya alterado o se haya producido otro tipo de dermatitis en la piel. O sea, que en las ingles no aparece la escabiesis. Sí, o sea, las lesiones no son muy características en esa. ¿Y en las ingles qué entonces es lo que aparece? Bueno, en las ingles podemos mencionar que si el paciente tiene un eritrasma, que si el paciente tiene una tiña inguinal o algo así. Pero regularmente las pápulas... ¿Producida por qué, perdón? Por un hongo o por otra bacteria sobreagregada en el caso de una tiene que ver, perdón, con la higiene también. Exacto, exacto. Lo que nosotros siempre recomendamos a los pacientes es que cuando el paciente tenga una lesión característica, pues que acuda al dermatólogo. Muchas veces, regularmente las personas ven que el dermatólogo solamente tiene que ver con belleza, con la aplicación de toxina, y literalmente eso es incierto también, porque el dermatólogo es el especialista que debe de tratar todas las patologías de la piel. Hay muchas veces en las que los pacientes o se automedican o van a otra entidad o a otra rama de la medicina y se malemplean los medicamentos o por lo menos el uso. Totalmente de acuerdo contigo, y precisamente por eso estás aquí hoy. Porque nosotros lo que somos es periodistas y nosotros queremos ayudar a que la población pues tenga informaciones con respecto a este tema para que esto se convierta en un ente multiplicador. Y el que está viendo el programa dice, no, espérate, yo escuché a un médico, a un dermatólogo, decir que eso no es contagioso y que eso tiene que ver con la higiene personal, que la paca no tiene... Entonces, cuando lo dice un experto, o sea, ese es el papel que tú desempeñas en el día de hoy, para que eso llegue precisamente a la población dominicana. Y entonces también me llamó la atención el hecho de que tú decías que la gente cree que el dermatólogo es ciertamente
la persona que tiene que ver con la belleza, la mayoría de los pacientes, tú me corriges, que los dermatólogos tienen que tener son mujeres. Los hombres regularmente no acuden de que, ¿qué es lo que yo voy a ir al dermatólogo para ponerme crema? Eso es para, ya usted sabe lo que iban a decir. Pero tú eres especialista en cirugía dermatológica. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, la cirugía dermatológica abarca todos los procesos quirúrgicos que tienen que ver con la extirpación de lunares, de cáncer de piel. En nuestro medio es muy frecuente esto, con injerto de cabello, con cirugías ya un poquito más invasivas y que tienen cierto carácter estético también. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, las pecas, los lunares, ¿esos son extirpables? Las pecas realmente no son extirpables porque son muchas veces muchas pecas. Entonces, si quitamos estas efédiles, que es como se denomina el nombre científico, pues entonces vamos a llenar al paciente de cicatrices. Los lunares van a depender de la coloración. Hay una tabla que nos permite a nosotros valorar y buscar ciertos rasgos en los lunares. No todo lunar de primera instancia se puede quitar a menos que el paciente no quiera quitárselo. Pero si el paciente lleva una evaluación constante, por lo menos anual, y no vemos ninguna alteración en las características del lunar, pues se puede quedar perfectamente ahí. Hay otras lesiones que son las dermatosis papulosas nigrans, que son muy comunes en nosotros por la raza mestiza que tenemos, que son las verruguitas, como le dicen. Esas sí se cortan porque en realidad entonces el paciente sí exige que se le quiten. ¿Y es verdad que estas pueden ser cancerígenas? Regularmente no. No, son trastornos benignos. Ahora bien, si nosotros tenemos un nevo de unión, un nevo azul, ya entonces aquí sí, cuando estamos hablando de las lesiones que son pigmentarias, aquí sí hay que quitarla. Si es un nevo dérmico, ya eso es opcional, dependiendo de la localización. No todos los nevos son malos. ¿Qué es un nevo? Es como la neoformación, un conglomerado de células que tienen, que no tienden a la malignidad. Ok. ¿Y qué es regularmente peligroso en términos cancerígenos? Bueno, está lo que es el carcinoma vasocelular, está el carcinoma epidermoide. Te lo estoy mencionando desde mayor riesgo hacia mayor. Y por último, el melanoma. Hay otros tumores también que son no melanocíticos, que también pueden ser también... implicar un poco en lo que es afectar más la vida del ser humano. ¿Qué causa eso? Un ejemplo, los melanoma es por una hiperproliferación de los melanocitos a nivel de las capas, tanto profundas como superficial y muchas veces a nivel ya del tejido celular subcutáneo. ¿Tiene que ver el exceso de sol con ello? Sí, sí. Efectivamente, nosotros venimos de una cultura que no tenemos esa costumbre de protegernos del sol. De hecho, como tú decías ahorita, a veces tú le indicas las cremas a los hombres y no tienen esa costumbre realmente. Y nosotros lo que más debemos de hacer es cuidarnos del sol. Nuestra piel es nuestro espejo. Muchas veces acudimos, o los pacientes, particular a mí, cuando me llegan a mi consulta, yo soy como demasiado meticuloso y eso es justamente por la formación que yo recibí cuando realizaba mi especialidad. Cuando yo estudiaba dermatología aquí en el instituto, yo tenía un doctor que era mi maestro y él decía, el paciente no es solo mirar, no es ser objetivo, hay que buscar, hay que indagar. Entonces, muchas veces nuestra piel no está hablando sobre algo que está interno. Hay patologías internas que se manifiestan a través de la piel. Y eso es la importancia de nosotros cuidar nuestra piel. ¿El vitiligo, qué es eso? El vitiligo es, por así decirlo, como que las células que le dan el pigmento a la piel por una causa u otra dejaron de funcionar. Hasta el momento no hay una causa establecida. Sí se acuña a que es una enfermedad autoinmune que tiene que ver muchísimo con lo que es la tiroiditis de Hashimoto o con trastornos de la tiroides. Sin embargo, no es nada certero. Ahora bien, anteriormente había muchas cábulas que decían, bueno, el paciente que tiene un vitiligo está enfermo del hígado, tiene el hígado blanco. Sí, no sé decían eso, sí. Y totalmente, el hígado no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. No, pero mira, eso es un voz populi. La gente dice, no, mira, eso es que sufre del hígado. Y el vitiligo se manifiesta en los labios, aquí. Exacto. Pero yo tengo un amigo que él no se puede estresar.
cuando se estresa le salen esas manchas en los pies. Exacto. Se ha descrito que el estrés también, por la liberación de muchas sustancias proinflamatorias, pueden producir esto. No es algo que quizás hay un libro que te lo explique, la fisiopatología, porque totalmente eso está en estudio, que te pueda decir bajo qué mecanismo esto puede funcionar. Pero ha sido difícil ese estudio, porque mira, yo tengo hace alrededor de 20 o 25 o 30 años que yo escucho que se está investigando y no se ha dado con eso. Exacto. Asimismo, también hay muchísimas patologías que su exacerbación tienen que ver con el estrés. Un ejemplo, aparte del vitíligo, la dermatitis seborreica, muy común también, que tiene que ver con estrés, la caída del cabello, la alopecia areata. Es un sinnúmero de cosas que la dermatología es totalmente un mundo aparte. Sí, totalmente. De hecho, tú que te veo bastante joven para ser ya especialista. Sí. O sea, ¿cómo se hace esta carrera? ¿Ustedes estudian medicina general y luego dermatología? Exacto. ¿Cómo es? En mis tiempos, tú estudiabas medicina, bueno, tienes que ser médico general. Luego tú coges un examen, que es un examen de residencia médica. Aquí tú optabas por la especialidad que tú querías. En mi tiempo recuerdo que concursábamos como 6.000 médicos generales. Tú tomas el examen dependiendo de lo que tú quieras, tú te vas a esa área. Pasaste el examen, vas y coges una entrevista y realizas un año de medicina interna. Yo realicé el año de medicina interna en el hospital Luis Eduardo Aybar en el año 2014 y luego pasas como residente de segundo año al Instituto Dermatológico. Entonces, en el Instituto Dermatológico tú haces la formación en dermatología, clínica y venereología, todas las enfermedades de transmisión sexual. Y luego, si quieres optar por una subespecialidad, como yo hice, pues entonces opté por cirugía dermatológica, realicé en el mismo instituto cirugía dermatológica y luego hice entonces cabello, que es otra subespecialidad. Esas son las personas que tienen calvicie y... Exacto, exacto. Todo lo que tenga que ver con calvicie, con injerto de cabello. Nosotros como dermatólogos clínicos tenemos la potestad de poder manejar todo esto porque vemos esto, pero ya si quieres afianzar más conocimiento, pues entonces te deriva hacia otra área. Pero déjame decirte que eso de los cabellos, eso es como una finca, eso es carísimo. Más o menos. Yo tengo un amigo que ha gastado como 200.000 solamente. Exacto, imagínate, es como yo le digo a los pacientes, 6 horas de trabajo sacando cabello por cabello, contándolo, clasificándolo, seleccionando cuál puede ser viable, cuál está, por así decirlo, roto, cuál salió bien, y luego injertar cabello, por orden, los folículos que tienen una hebrita de cabello, lo que tienen 2, lo que tienen 3, lo que tienen 4, lo que tienen 5. Y si en dado caso hay pocos que tienen una sola hebrita de cabello, seleccionar y seccionar cada uno de los cabellos. O sea, y es positivo eso, o sea, porque yo he visto personas que se han puesto cabello, pero se le ve muy subrepticiamente que son calvos, independientemente. Exacto. Mira qué es lo que pasa. La alopecia androgenética, que es la que mayormente a nosotros nos afecta en un 80% de la población masculina, nosotros siempre valoramos y le decimos al paciente, no es que tú siempre vas a ser calvo, vamos a tratar de corregir el defecto y de ponerte el tratamiento para que el cabello, que está súper finito, que por la acción de la testosterona, cuando se inhibe la función de la dihidrotestosterona, entonces va a ir adelgazando el cabello se va a perder posteriormente. Cabe resaltar que el cabello que se injertó en la zona donde se te trabajó nunca se te va a caer, porque hay una particularidad. Desde la zona frontal hacia la zona de coronilla, existen los receptores que mencioné anteriormente, pero los cabellos desde la zona temporal hacia la zona parietal no tienen esos receptores. Entonces, el cabello donde se injerta no se cae. Ahora, si se descuidan del cabello que tenían nativo, pues sí se puede caer.
O sea que deben entonces tratarse de lo que se inyectaron y lo que tienen. Es como empezar de cero, sacarse el chip que tenían y luego del injerto, pues entonces ponerse un chip nuevo que debe de ser el correcto. Muchas veces los pacientes se hacen el injerto y se ponen gelatina, gelatina del cabello, y eso produce oclusión, y un cabello que está súper delgado en comparación con un cabello que se puso nuevo y que está más grueso, va a hacer que la hebra se desprenda más rápido. Entonces es como cambiar el chip. Antes hacía las cosas bien, ahora las voy a hacer bien. Antes hacía las cosas mal, ahora las voy a hacer bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, doctor, por estas importantes aseveraciones y que pueden ser didácticas para nuestros amigos televidentes. Hacemos otra pausa comercial. En Ucrania, en la comunidad de Mariupol, así que se llama la comunidad, sucede que Rusia dice que ya ocupó esa zona, que está bajo régimen ruso. Pero hay una acería en esa zona que hay alrededor de 1.500, 2.000 soldados ucranianos. Pero además hay una zona donde está una gran cantidad de civiles. Se dice que hubo un bombardeo en el que murieron muchas personas, pero yo no sé si es que está prohibido o lo están haciendo adrede, pero no hay imágenes de cadáveres. Esta guerra yo no la entiendo mucho. Esta guerra parece más una guerra de información que una guerra per se, aunque sí hay disparos. Espérense, no es que yo estoy diciendo que no hay muertes, pero hay algo que no se entiende. Hay más guerra de información y de pulso de poder que otra cosa. Porque resulta que hoy, oiganme bien lo que pasó hoy, dice Rusia que tiene ocupada Mariupol, pero llegó el jefe del gobierno español a Ucrania, donde está Zelensky. Zelensky, que es el presidente ucraniano, está en un búnker desconocido, por supuesto, que no se sabe dónde que está, y fue a brindarle apoyo a Zelensky y a Ucrania, y dice que va a apoyarlo con fuerzas, o sea, con armas, al igual que Estados Unidos lo está haciendo, y otros países europeos. E incluso el gobierno español dijo que va a apoyar a Ucrania en entrar a la OTAN, a la OTAN no, a la Unión Europea. Entonces ahí hay, yo no sé, como algo que yo no entiendo. Pero la verdad que también vi la gran cantidad de ucranianos refugiados que se iban para la frontera, la más cercana es Polonia, y personas llorando porque dejaban a sus familias. Esto es una situación verdaderamente difícil. Y yo entiendo, el Papa ha reiterado, hubo un organismo, creo que fue de la Organización de las Naciones Unidas, que pidió una tregua en Ucrania y el Papa lo secundó inmediatamente, el Papa Francisco. El hecho es que esto como que no tiene razón de ser, es una guerra ideológica, una guerra informativa, una guerra geopolítica que solamente la entienden ellos, los grandes. Mientras tanto nosotros como país pequeño sufrimos las consecuencias y ahora los precios de los artículos de primera necesidad son inalcanzables, y a pesar de que haya esfuerzos por parte del gobierno de aminorar los precios de las canastas básicas, estos siguen alza,
la inflación. Y yo lo que quisiera es que definitivamente esta guerra termine lo más pronto que pueda, porque esto no le conviene a nadie, al mundo no le conviene estar en guerras. Ojalá que esto pueda llegar a terminarse lo más pronto posible. Señores, hemos llegado al final de la jornada del día de hoy de 360 grados. Recuerde que mañana viernes es un programa especial. Nosotros nos vemos el lunes, si Dios quiere.